Prosperar en Honduras, lo que se dice prosperar, no prosperamos, porque cuando el país pareciera estarse encaminando por un rumbo que nos lleve a ver la luz al final del túnel, nos cae otro porrazo de desgracia y ahí nos estrellamos. De manera que el término prosperar hay que aplicarlo de manera negativa, porque aquí nadie puede decir que resulte aburrido ser hondureño, tratándose de que asistimos de manera permanente al espectáculo continuo de nuestro triste esperpento. Este es el caso del sistema penitenciario que, por lo mal manejado que ha estado, los hondureños vivimos de manera repetitiva en continuas tragedias, cada vez de mayor magnitud, como la ocurrida en la granja penal de Comayagua, considerada una granja modelo. Como lo más fácil es buscar culpables cuando ocurren las tragedias, acompañando la tesis del comisionado Ramón Custodio, es preferible esperar los resultados de un proceso serio de investigación que nos permita alejarnos por un momento de la improvisación para saber en verdad quién o quiénes son los responsables del pecado de la indiferencia, del descuido o del delito. Los distintos gobiernos han sido incapaces de reconocer el peligro que representa para la sociedad el débil sistema penitenciario, casi al extremo de pasar inadvertidos a la gravedad que conlleva mantener una sobrepoblación en los penales, como sucedió en Comayagua y sucede en las diferentes cárceles del país con un 250% arriba de su capacidad. Una granja penal como la de Comayagua estaba lejos de ser una prisión modelo, porque cada persona además en una cárcel es un alfiler punzante y por su propia naturaleza delictiva esa persona está fuera de toda posibilidad de ser rehabilitada. Sin el ánimo de responsabilizar a nadie, caben algunas interrogantes. ¿Por qué los gobiernos no han tomado en cuenta la iniciativa de los obispos sanpedranos que hace años vienen luchando por la construcción de una penitenciaría moderna en San Pedro Sula? ¿Y cómo es posible que se permita una sobrepoblación de un 250% arriba de la capacidad de una cárcel? Se supone que al tener el gobierno un régimen para el sistema penitenciario, una de sus razones fundamentales es preparar las cárceles a nivel de granjas penales, donde el reo no profundice los conocimientos delictivos, sino viva entregado al aprendizaje de quehaceres y oficios que le permitan convertirse en un sujeto productivo para que al cumplir su condena vuelva a la sociedad con un espíritu ciudadano positivo, convencido que su futuro no estará en retar el orden público, sino dispuesto a vivir en libertad, cotizando para ello como valor primordial los buenos valores y una buena conducta, elementos básicos para convivir en armonía con lo demás, que es la esencia que nos exigen las leyes. Cuando ocurre una tragedia monumental como la de Comayagua, no hay discurso valedero para disculparnos ante el mundo. Nada ni nadie nos excusará ante el concierto de las naciones civilizadas, porque el hecho de ser un país pobre no significa que sigamos empobrecidos en el aspecto moral y espiritual, que es por lo que nos juzgan en otros países donde no se explican por qué Honduras no ha acudido a la cooperación internacional para tener un sistema penitenciario moderno, que es básico en la lucha contra el crimen y para combatir la inseguridad. Si países como Suiza no tienen carbón, ni hierro, ni oro, ni plata, ni mucho menos árboles, ni siquiera buen clima, casi no tienen tierra ni salida al mar, aunque sí lagos y montañas, en Honduras en cambio lo tenemos todo, y comparados con Suiza seguimos nadando en la pobreza. Nuestro problema es de actitud, en que la improvisación es la mayor virtud de nuestros gobernantes y claro, así ejercer la autoridad es más difícil. Se supone que después de este golpe que nos vuelve a poner en la picota pública mundial, el gobierno, que ha vivido 2 años de tribulación social y económica, como una de sus tareas fundamentales para combatir la inseguridad que tanto daño nos hace, debe ocuparse de los establecimientos penales para convertirlos, además de lugares en que los delincuentes cumplen las penas largas de privación de libertad, en un verdadero régimen penitenciario, con determinadas estructuras y funcionamiento especial tendiente a la enmienda de los condenados. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 15 de febrero del 2012. Buenas noches.